Apoteosis FM. Hola a todos, yo soy Un Dibujo Libre y hoy hablaremos de un tal Jorge Luis Borges. Bienvenidos al primer episodio de Apoteosis FM. A quien leyere. Si las páginas de este libro consienten algún verso feliz, perdóneme el lector la descortesía de haberlo usurpado yo previamente. Nuestras nadas poco difieren. Es trivial y fortuita la circunstancia de que tú seas el lector de esos ejercicios y yo su creador. Bueno, este es un programa bien especial porque hoy vamos a hablar, como ya lo anuncié, de Jorge Luis Borges y como dice el título pues del podcast, del capítulo de hoy. Es especial porque Borges es mi escritor favorito desde que lo descubrí y eso lo conté en la entrada de Apoteosis Blog. Quien lo quiera leer, por allá está todavía disponible. Hace poco la leí, la releí y me pareció que quedó chévere, entonces están invitados, pueden entrar al blog de Un Dibujo Libre o Apoteosis, pues que es como lo mismo. Y se llama Ser abrazado por un tigre, ahí buscan y lo pueden leer. Yo ahí cuento que fue por un profesor, les voy a resumir un poquito la historia, fue por un profesor de literatura que tuve, el profesor Duarte, un gran lector. Y fue por él como que llegué de lleno y así como que sin previo aviso a leer El jardín de senderos que se bifurcan. Y eso fue para mí una revelación impresionante. A partir de ese momento no he parado de leer, de estudiar a Borges y ha sido una aventura impresionante, ha sido una aventura increíble. Y cada lectura que hago de Borges es un descubrimiento brutal. O sea, cada que leo incluso el mismo texto descubro cosas diferentes, me sorprendo igual o más que las veces que lo había leído previamente. Es decir, Borges es una cosa de locos, una cosa impresionante. Entonces, el capítulo de hoy es una introducción, porque digamos que no vamos a ahondar mucho en algo específico de Borges, sino que va a ser más bien como una panorámica, ¿sí? De la vida de Borges. Vamos a ver apuntes biográficos, porque también es muy interesante ver qué hay detrás de lo escrito, qué definió esa escritura, digamos, en términos de lo que pasaba en su vida. Entonces este episodio es una introducción, un abrebocas, porque seguramente serán muchísimos más episodios sobre Borges, pero ya los otros serán cosas muy puntuales. Y cosas específicas y puntuales es lo que hay, si queremos hablar de Borges, porque un erudito de ese tamaño, mejor dicho, nos quedaremos siempre cortos al hablar de Borges. Entonces, bueno, vamos a empezar. Lo que les leí al principio era el prólogo de Fervor de Buenos Aires, que fue el primer libro publicado por Jorge Luis Borges en 1923. Ahora vamos a leer el primer poema de ese primer libro publicado por Borges y el poema se llama Las calles. Vamos a leer entonces. Las calles de Buenos Aires ya son mi entraña, no las ávidas calles, incómodas de turba y ajetreo, sino las calles desganadas del barrio, casi invisibles y habituales, enternecidas en penumbra y de ocaso, y aquellas más afuera, ajenas de árboles piadosos, donde austeras casitas apenas se aventuran abrumadas por inmortales distancias a perderse en la honda visión de cielo y llanura. Son para el solitario una promesa,
porque millares de almas singulares las pueblan, únicas ante Dios y en el tiempo, y sin duda preciosas. Hacia el oeste, el norte y el sur se han desplegado, y son también la patria, las calles. Ojalá en los versos que trazo estén esas banderas. Fervor de Buenos Aires, entonces, el que les decía que fue el primer libro de Borges, fue editado por él mismo. Eso fue una autopublicación, pues. Hoy la llamaríamos fanzine. Con una portada ilustrada por su hermana Nora. Y fue el papá de José Luis, el padre de José Luis, de Jorge Luis Borges, que se llamaba Guillermo Borges, Jorge Guillermo Borges, quien pagó esta edición de 300 ejemplares. Y Borges implementó una manera bien curiosa de poner a circular este material entre personas cercanas a la literatura. Oiga, Borges, miren lo que se inventó. Le pidió a Alfredo Bianchi, que era el director de la revista literaria Nosotros, que pusiera o que echara un ejemplar, un librito, en los bolsillos de los sobretutis de quienes iban a visitar la redacción de la revista. Los sobretutis, digamos, este vocablo es bien utilizado en Argentina, son como unas chaquetas, unas gabardinas, y le pidió que las echara en los bolsillos, y esto obviamente fue gratis, pero esto fue como que una invención bien interesante, porque después de que Jorge Luis Borges retorna a Argentina, ahorita vamos a ver que él se va, pero cuando él vuelve, se da cuenta de que muchos leyeron esos poemas y de que varios escribieron sobre él. Él dice que a partir de ese momento empezó a tener cierta reputación de poeta. Entonces, bien interesante esta primera experiencia, este primer acercamiento que Borges tuvo con la literatura y la forma en la que puso a circular pues ese material, esa autopublicación de Fervor de Buenos Aires. Muy interesante también porque Borges después diría que todo lo que contiene Fervor de Buenos Aires, que es un libro de poemas, todas las temáticas que en él trata son las que él va a desarrollar durante toda su vida. Entonces, como que Borges tenía unos intereses bien específicos y se notó desde el primer libro que él publicó. Así que con Fervor de Buenos Aires, con esta introducción, iniciamos este viaje por el universo de Jorge Luis Borges. Bueno, Borges nació en Buenos Aires, en la Argentina, el 24 de agosto de 1899, hijo de Jorge Guillermo Borges y Leonor Acevedo Suárez. Tras 8 meses de gestación, Borges fue 8mesino, pues como diríamos aquí. Vamos a hablar de los padres porque los padres definieron quién fue Borges y ya vamos a ver por qué. La madre, Leonor Acevedo de Borges, y a quien él siempre llamó madre, era nieta de un coronel que se llamó Isidoro Suárez, que fue un héroe de la independencia argentina. Ella, la madre, hizo un verdadero culto a sus antepasados que transmitió a Jorge Luis Borges, y esto es una constante en toda la obra borgiana. Ese pasado épico, ese pasado o esos ancestros, esa vocación a sus ancestros en poemas, en cuentos. Entonces, desde aquí, desde este culto a los antepasados que hizo su madre, se engendra esa semilla que Borges va a cultivar durante toda su vida.
La relación de Borges entonces con su madre fue bien profunda, eran muy unidos y muchos llegaron a decir que se idolatraban. Ella cuidó a Borges durante toda su vida, hasta que llegó su muerte en 1975, con 99 años de edad. Pasaron entonces o tuvieron la oportunidad de compartir mucho tiempo juntos. Ella se dedicó entonces por completo a su hijo, lo apoyó y lo alentó a lo largo de toda su carrera literaria. Ella viajó con Borges mucho tiempo en el momento en que Borges se convierte en conferencista y lo invitan casi que a todo el mundo. Su madre lo acompañó gran parte de esa travesía. Ahora el padre de Borges, Jorge Guillermo Borges, pertenecía a una familia de origen portugués. Aquí también hay unos ancestros militares, porque el abuelo de Borges, Jorge Guillermo, llegó a ser coronel. Entonces el padre de Borges, Jorge Guillermo, y el tío de Borges, Francisco, se criaron en un hogar inglés, donde se hablaba en inglés todo el tiempo. El padre de Borges entonces se graduó como abogado y fue profesor de psicología. Escribió y publicó una novela llamada El caudillo. Y esto fue bien interesante porque el padre de Borges, Jorge Guillermo, siempre supo que su hijo, sería mejor escritor que él, e hizo todo para que así fuera. Borges heredó de su padre entonces su vocación literaria y además su padre le hizo ver y le recalcó toda su vida que su destino estaba en las letras. Borges aprendió de él su amor por los libros y la literatura, y así también, esto es un aspecto fundamental en Borges, aprendió de su padre la desconfianza por toda forma de gobierno. Después vamos a ver por qué es que decimos esto. Hay una frase bien bella de Jorge Luis Borges que él revela en su autobiografía y dice que si tuviera que señalar el hecho capital de mi vida, esto es entre comillas, diría la biblioteca de mi padre. Es como si todavía la estuviera viendo. La biblioteca de su padre fue entonces el hecho fundamental para Borges, el hecho el hecho de que él se haya dedicado a las letras, esas primeras lecturas, ese primer acercamiento con la gran literatura universal fue gracias a la biblioteca de su padre. Y de hecho Borges lo resalta. Entonces, como les digo, los padres de Borges influyeron directamente en todo lo que Borges fue después. Aparte porque el padre se cuenta también casi que como que no lo dejaba trabajar, pues, porque decía que estudiara, que se preparara, que escribiera. Y por eso se dice también que Borges tuvo su primer trabajo por allá casi a los 30 años, en el que consiguió un trabajo en una biblioteca. Imagínense, en una biblioteca, o sea, pasó de estudiar en su casa a estudiar pues trabajando, porque imagínense, se dice que registraba libros, pero que después se dedicaba a leer. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Entonces la vida de Borges, yo no sé si aquí vale la pena hablar de predestinación o de que eso ya estaba escrito, cosas así pues por el estilo, pero la vida de Jorge Luis Borges estuvo marcada desde el inicio por la literatura. Desde el inicio, desde que su padre le decía o le ofrecía todas las lecturas que tenía en su biblioteca, desde esas primeras lecturas de las 1001 noches y todos los libritos, todas las novelas, todo lo que fue leyendo, todo lo que fue zapoteando de esa biblioteca paterna, definió quién sería después el gran Jorge Luis Borges. Bueno, también se dice, o uno lee, digamos, en las biografías, en los textos biográficos que se han escrito sobre Jorge Luis, y como lo decíamos, que él recibió una educación efectivamente privilegiada.
Tuvo institutrices inglesas y su familia, el hogar de su padre, por decirlo así, era bilingüe. Entonces Borges se crió en dos idiomas, en español y en inglés. De hecho, pequeño, o sea, chiquito, leía en inglés y durante toda su vida leyó obras en inglés, o sea que su manejo del inglés era perfecto. Borges también tiene como cierta nostalgia, o tenía cierta nostalgia por su infancia. Eh, a ver, yo estoy hablando aquí de que toda su vida estuvo rodeada de libros y estuvo marcada por la literatura, pero él dice que pasó gran parte de su infancia sin salir de la casa y que no tenía amigos. Entonces que su hermana Nora y él inventaban compañeros imaginarios. Y bueno, y les llamaban Kilos y Molino de Viento, todo muy, muy cerbatiano. Entonces como que todo el tiempo, a pesar de su soledad y a pesar como de esa infancia bien especial que tuvo, siempre estuvo muy cercano a la literatura. También Borges siempre fue miope, siempre usó lentes y él se definía o se autodefinía como una persona débil. Entonces esto tiene que ver también con lo que les decía ahorita, que todos sus antepasados o casi todos sus antepasados habían sido soldados. Entonces, que él sabía que él nunca iba a ser soldado y que desde muy joven se avergonzó de ser una persona destinada a los libros y no a la vida así de acción y militar. O sea, esto es un contraste muy interesante porque, pues como a medida de toda mi lectura y de preguntarme en qué momento Borges se convirtió en el gran Borges, en esa persona que dominaba, digamos, esa creatividad, esa imaginación cuando escribía, me preguntaba en qué momento Borges se convirtió en Borges y por qué. Y hasta este momento, digamos, esa conclusión puede cambiar un poco, pero en este momento pienso que fue precisamente por esa cercanía a la literatura, habiendo él querido o no. O sea, ese hecho de que tuvo o estuvo siempre rodeado de libros, rodeado de bibliotecas, de enciclopedias, de novelas, de cuentos, ese hecho hizo que Borges se desarrollara de una manera estupenda. Y de hecho, Borges es extraordinario por eso. Entonces llama la atención esto, que él vea esto con cierta nostalgia, pero que también por ese mismo hecho se convirtió en la persona que fue después. Las primeras lecturas de Borges entonces fueron Los primeros hombres en la luna de Wells, Edgar Allan Poe, La isla del tesoro, Dickens, Don Quijote, Los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, Lewis Carroll, Las mil y una noches, por supuesto. Entonces, una constelación de escritores fue los que disfrutó Borges desde muy pequeño. Dice también él, o decía, que empezó a escribir cuando tenía más o menos 6 o 7 años. Y muy curioso esto, que trataba de imitar a los clásicos españoles como Cervantes. Y esto, yo creo que muchas de las personas que han tratado de escribir o hemos tratado de, pues precisamente ser como autores, empezar a escribir nuestros primeros textos, siempre hay un momento en que uno imita. Y es precisamente un ejercicio, no sé si válido o no, pero que se hace y se realiza y es bien común. Entonces es muy interesante que incluso el mismísimo Borges, digamos, eh, incluyó este ejercicio al principio de su vida, pero es que miren, 6 o 7 años. O sea, Borges estaba muy, digamos, no sé ni cómo decirlo, verde, pequeño, o sea, estaba muy chiquito y ya imitando pues a Cervantes y eh, creyendo que podía escribir un texto
cuentos, mejor dicho. O sea, Borges era una cosa impresionante, incluso desde muy pequeño. Por eso se dice que tuvo un interés muy temprano en los asuntos del lenguaje y la lectura. Y ya, cuando estaba en su adolescencia, empezó a escribir, digamos, sus primeros relatos ya, digamos, un poco más estructurados. Dentro de esta fiebre por la lectura y por la literatura, a los 9 años traducía obras completas de Oscar Wilde, un escritor al que nunca dejó de admirar, y su interés por la literatura y por la cultura británicas nunca pasará. O sea, Borges siempre va a estar interesado en ese aspecto cultural, en ese aspecto literario británico o inglés, pues digámoslo así. Y bueno, en medio de esta vertiginosa experiencia literaria que Borges tuvo desde muy pequeño, se suma algo, un hecho también trascendental en su vida, digamos, tanto personal como literaria, porque en 1914, y por cuenta de su padre, que tenía que ir a someterse a tratamientos oftalmológicos, se fueron para Europa. Entonces ellos llegan a Ginebra, en Suiza, y allá Borges estudia en colegios internacionales. Allá es donde Borges aprende latín. Y aprender latín para Borges fue muy importante porque con él siempre va a tener una relación bien especial, y leyó a Virgilio y traducía a Virgilio y leía los grandes clásicos y aprendió además también allá alemán. Trató de aprender francés, pero dice que no le gustaba mucho. Entonces, esa experiencia internacional que Borges tuvo desde pequeño le abrió el panorama impresionantemente. Además, porque tuvo la experiencia de tener allá, digamos, esa sensación de estar más cerca de otras corrientes, de otras literaturas, de otras culturas, además que van a enriquecer todo ese universo que en muy poco tiempo iba a cultivar e iba a escribir. Y además pues todo esto está acompañado de amistades con las que compartía experiencias literarias, con las que se hablaba de mitología griega, con las que se hablaba de un montón de temas, por decirlo así, que de una u otra forma definirían lo que Borges sería después. Así que ya habiendo revisado un poco, realmente someramente, lo que fue la infancia y la adolescencia de Borges, en medio de tantas lecturas, en medio de la biblioteca de su padre, en medio del juego de amigos imaginarios con su hermana, de su abuela que hablaba en inglés y por eso él aprendió en inglés, aprendió a hablar y a leer en inglés, mejor dicho. En medio de este viaje que hizo a Europa, donde aprendió latín, donde aprendió francés, donde aprendió alemán, Borges se prepara poco a poco para asumir una adultez en la que, como dije ahorita y anticipé ahorita, va a trabajar en una biblioteca y donde va a empezar a explorar y a definir lo que sería su estilo. Y vamos a ver por qué es que Borges se interesa tanto por cultivarse como un escritor de cuentos. Siempre no sé si se le reclamó o siempre se llama la atención el hecho de que Borges nunca escribió una novela. Y esto casi que es como un requisito, o bueno, muchos consideran esto un requisito para considerar a alguien un gran escritor. Borges fue la excepción a esto porque se interesó en el cuento, y esto va a ser un elemento, una ruptura, digamos, con lo que
le exigía muchas veces las editoriales o los lectores que estaban interesados mucho en las novelas, él dijo, no, pues a mí no me gusta la novela, literal lo dijo así, no me gusta la novela, me gusta el cuento y voy a escribir cuento. Y es allí, en esa biblioteca, su primer trabajo donde va a empezar a imaginar, donde va a empezar a definir lo que sería su obra más importante, las ficciones y el Aleph, 2 libros de cuentos que vamos a revisar a continuación. Borges pasa entonces de una biblioteca a otra biblioteca y él lo describió de la siguiente manera. A través de amigos conseguí un puesto de auxiliar primero en la sucursal Miguel Cané de la biblioteca municipal en un barrio gris y monótono hacia el suroeste de la ciudad. En la biblioteca trabajábamos muy poco. Éramos alrededor de 50 empleados haciendo lo que podrían haber hecho 15 con facilidad. Mi tarea, compartida con otros 20 compañeros, consistía en clasificar los libros de la biblioteca que hasta ese momento no habían sido catalogados. El primer día trabajé honradamente. Al día siguiente algunos compañeros me llamaron aparte y me dijeron que no podía seguir así, porque los ponía en evidencia. Hacía todo el trabajo de la biblioteca en 1 hora y después me escapaba al sótano, donde pasaba las otras 5 horas leyendo o escribiendo. Así leí los 6 volúmenes de la historia de la decadencia y caída del Imperio Romano de Gibbon, y la historia de la República Argentina de Vicente Fidel López. Leí a León Bloy, a Claudel, a Groussac, a Bernard Shaw. Durante las vacaciones traducía a Faulkner y a Virginia Woolf. Es entonces en este contexto en que Borges empieza a elucubrar textos como La Lotería de Babilonia, La Muerte y la Brújula, y para mí uno de los más grandes cuentos de la literatura en español, Las Ruinas Circulares, y de hecho para mí el mejor cuento de Borges. Estos escritos fueron hechos o completamente o en parte durante este tiempo en que Borges iba a capar clase, pues, digámoslo así, al sótano de la biblioteca. Estos textos, acompañados de otros más escritos más o menos en esta época de su vida, estamos hablando de 1944, formaron y se convirtieron en lo que después sería El Jardín de los Senderos que se bifurcan, como libro, o sea, como antología de cuentos. Este libro se modificó por Ficciones, que de hecho es uno de los libros más afamados de Borges. Cuando se habla de ficciones, se hace referencia a este libro de cuentos. Y hablando de cuento, hablando de este género literario, Borges dijo que en el transcurso de su vida leyó muy pocas novelas y que la mayoría de los casos en que leyó alguna fue más que todo por el sentido del deber. Por el contrario, siempre se consideró un gran lector de cuentos, ¿no? Pues imagínense ustedes qué tipo de lector era Borges. Stevenson, Kipling, James, Conrad, Poe, Chesterton, los cuentos de las 1001 noches y varios relatos
de Hawthorne forman parte de las lecturas más habituales de Borges. Y de hecho, Borges se refirió específicamente a los elementos indispensables del cuento y de por qué le interesaba tanto, digamos, pues este género. Él decía que eran la economía y la formulación nítida del comienzo, el desarrollo y el final. Es decir, una apuesta por esto que se resuelve rápido. Y no como muchas veces sucede en las novelas, no sé si muchos de los oyentes coinciden en que dan vueltas, o empiezan otro relato dentro del relato, o digamos como que se lucubra mucho, y no, por el contrario, como sucede con el cuento y como dice Borges, se hace una formulación nítida, el comienzo, el desarrollo y el fin, es decir, así, como quien diría. Entonces, estos eran los intereses principales de Borges y el hecho de por qué se dedicara todo el resto de su vida a la elaboración de cuentos. Voy a leer un pedacito del prólogo de Ficciones, del libro específicamente El jardín de senderos que se bifurcan. Dice: desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros, el de explayar en 500 páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos minutos. O sea, así de directo era Borges al referirse sobre su predilección del cuento sobre la novela. Él, digamos que tenía sus razones y las tenía muy bien definidas. Ahora, estos cuentos de Borges, especialmente las ficciones, Borges, digamos que tiene una obra compuesta de 3 tipos de textos. El primero son las ficciones, que son cuentos, como ya dijimos. El segundo, que de hecho es el más cultivado por él, ha sido muy perseverante con la poesía, o fue muy perseverante con la poesía. Y el tercero, ensayo. Ensayos impresionantes que casi que parecían ficciones o cuentos, pero son ensayos. Y uno siempre escucha hablar o de gente que ha leído poco a Borges o que simplemente lo ha escuchado de nombre o ha escuchado algunas opiniones. Siempre se tiende a decir que Borges es complicado de leer, que no es que sea muy fácil. Y también él se refirió a esto en los siguientes términos: he intentado, no sé con qué fortuna, la redacción de cuentos directos. No me atrevo a afirmar que son sencillos. No hay en la tierra una sola página, una sola palabra que lo sea, ya que todas postulan el universo, cuyo más notorio atributo es la complejidad. O sea, esta frase escrita por él mismo, realmente son 2 frases, yo creo que abarcan muy bien y de hecho podrían resumir incluso eso de la complejidad en el mundo del corpus borgiano. Borges es un laberinto y al empezar a leerlo nos daremos cuenta que tendremos que recurrir, bueno, hoy, y digamos que eso está a favor del lector, que ya hay internet y se puede buscar la referencia, la fecha, el nombre, el apellido, el lugar que menciona Borges. Pero antes imagínense, o sea, si la internet, esto habría sido una quijotada, pues. Pero incluso ahora con internet, leer a Borges es leer un mar de referencias, una cantidad increíble de nombres, de apellidos, de nombres de lugares, de referencias a otros libros, a otros autores. Es decir, es un camino que conduce a muchos caminos, y yo creo que esta frase también es de Borges. Una decisión se ramifica en otras, ninguna decisión es definitiva. O sea, es una telaraña, es una red que Borges teje en cada uno de sus textos. Entonces, dicho por él mismo, no esperen encontrar en estos textos algo sencillo, un cuento, no digamos que no entretenido porque son completamente y definitivamente interesantes, pero algo que
si podría requerir una segunda lectura o una atención alta por parte del lector. Pero la complejidad está, de hecho es deliberada por parte del escritor, pero además esto casi que es la marca de fábrica de Borges, así que hace parte de él y no hay más que hacer sino que disfrutarla y tratar de encontrar el camino en medio de ese laberinto borgiano. Y ya que estamos hablando de las ficciones y de el cultivo del género del cuento por parte de Borges, es necesaria hacer la referencia a tal vez uno de los grandes referentes para él, para Borges, en cuanto a escritura. Y se trata de Alfonso Reyes, embajador de México en la Argentina, con el que él compartió bastante y de hecho iban a comer a la embajada todos los domingos. Borges consideraba a Reyes el mejor prosista del idioma español. Mira cómo le parece, o sea, así de sencillo. Y dice que de él aprendió a escribir de manera sencilla y directa. La obra. Llegando a la sección La obra y hablando de Jorge Luis Borges, esta sección no podía ser otra, o la elección para esta sección no podría ser otra, mejor dicho, que su colaboración literaria con Adolfo Bioy Casares. Esto fue uno de los hechos más notables, más importantes, más comentados, más estudiados de la literatura, digamos, latinoamericana del siglo pasado. Resulta que Borges y el también gran escritor Adolfo Bioy escribieron en colaboración. Y eso es algo supremamente raro. Porque imagínense, o sea, cómo llega uno a negociar todo lo que se debe decidir escribiendo una obra. O sea, eso no es fácil. Voy a leer lo que Borges dijo sobre este aspecto. Uno de los principales acontecimientos de mi vida fue mi amistad con Adolfo Bioy Casares. Nos conocimos en 1930 o 1931, cuando él tenía 17 años y yo poco más de 30. En esos casos siempre se supone que el hombre mayor es el maestro y el menor el discípulo. Eso puede haber sido cierto al principio, pero algunos años más tarde, cuando empezamos a trabajar juntos, Bioy era el verdadero y secreto maestro. Oiga, qué belleza. A principios de la década del 40 empezamos a escribir en colaboración, proeza que hasta ese momento consideraba imposible. Ya había inventado algo que nos parecía un buen argumento para un cuento policial. Una mañana lluviosa, Bioy me dijo que debíamos hacer una prueba. Yo acepté de mala gana y un poco más tarde, esa misma mañana, ocurrió el milagro. Apareció un tercer hombre, Honorio Bustos Domecq, que se adueñó de la situación. Este era el seudónimo de los dos. O sea, este fue el personaje pues que ellos se inventaron para firmar muchos de los cuentos y los libros que ellos dos escribieron. Era un hombre que a la larga terminó dirigiéndonos con mano de hierro. Primero divertidos y luego consternados, vimos cómo con sus propios caprichos, sus propios juegos de palabras y hasta su propia y rebuscada manera de escribir, se diferenciaba totalmente de nosotros. Oiga, qué cosa tan interesante. Esto definitivamente merece un capítulo aparte. Borges y Bioy Casares. Pero esta es, como les digo, la introducción. Pero vamos a ver Borges qué pensaba sobre escribir en colaboración. Me han preguntado muchas veces cómo se hace para escribir en colaboración. Creo que exige el abandono conjunto del yo, de la vanidad y quizá de la cortesía. Los colaboradores deben olvidarse de sí mismos y pensar solo en función del trabajo. Y para ampliar un poquito esto de la colaboración de Borges con Bioy Casares,
Vamos a remitirnos a un periodo de 1952 a 1955, en que Borges y Bioy publican 3 prosas bajo el seudónimo de Bustos Domecq. Los títulos de estos textos, el primero es De aporte positiva del año 54, que aparece en la revista porteña Buenos Aires Literaria. Este primer texto es un estilo típico con un tono satírico propio que ellos ya habían usado. Las otras 2 narraciones publicadas en Montevideo tienen algo nuevo y realmente hay muchos críticos y estudiosos literarios que dicen que son lo mejor y de lo menos conocido de las obras que ellos dos escribieron. En ellas hay un tono satírico mordaz que ahora refleja en ese momento, precisamente durante los difíciles años de la dictadura de Perón. El tono era satírico, o sea, era innegablemente satírico y tenía una marcada posición política. La primera de estas 2 obras es El hijo de su amigo, que como les digo se publicó en una revista montevideana titulada Número de 1952, y la otra se titula de una forma bastante explícita La fiesta del monstruo, y esta salió en el periódico Marcha de Montevideo en 1955. Estas 2 obras son fuertes acusaciones de la desmoralizada vida que caracterizaba para los autores el Buenos Aires de los últimos años del régimen peronista. Así que para quien le interese, estas 3 obras, en especial las últimas 2 que les mencioné, El hijo de su amigo y La fiesta del monstruo, están recomendadas para que vayan, las revisen y las lean, para que se den cuenta un poquito de cómo era que terminaban siendo estos textos en colaboración de Borges y Bioy Casares. El personaje. En nuestra sección El personaje, llegamos a el momento de hablar de una persona que se ha encargado de divulgar y de llevar la batuta de la obra de Borges. Ella realmente ha sido embajadora de todo lo que Borges legó, su literatura, y pues es una historia bien interesante la que Borges tuvo con María Kodama. Creo que muchos han escuchado hablar de ella o la conocen, pues o saben de quién estoy hablando. Nació en Buenos Aires el 10 de marzo de 1937. Es escritora, traductora y profesora de literatura argentina. Ella conoció a Borges, o los dos se conocieron, en unas sesiones de estudios literarios gracias a que ella era licenciada en literatura y compartían un interés por las lenguas anglosajonas específicamente. Posteriormente, entonces iniciaron ambos estudios del islandés. Borges estaba interesado en aprender este idioma porque lo consideraba una lengua madre. Entonces, digamos que a partir de ese momento, ellos entablaron una relación bien íntima, bien intensa. María Kodama, a pesar de que se llevaban, digamos, y eso no es un secreto para nadie, además porque era muy evidente, de que se llevaban muchísimos años de edad de diferencia, o sea, era una generación completamente diferente, él de ella y ella de él, pero esto no fue impedimento para que establecieran una relación, digamos, histórica, por así decirlo, porque María Kodama, a partir de ese momento, y ya después, digamos, de que Borges se desprende de su madre después de que ella muere, María Kodama asume, digamos, ese rol de acompañante incansable de Borges. No había mencionado, pero Borges va perdiendo paulatinamente su capacidad de visión. Lo había heredado de su padre, que también terminó ciego al final de su vida. Borges, entre todas estas, tuvo un accidente
que le comprometió los ojos. Bueno, Borges supera este accidente, a pesar de que fue bastante grave, él estuvo muy delicado por esto. Es que háganse de cuenta que iba subiendo por unas escaleras y la ventana estaba abierta y él como que no se fijó bien o estaba muy oscuro. La cosa es que pasó así rápido y ¡fa! Se dio en la cabeza y eso le comprometió los ojos, la vista. Estuvo varios días grave, paulatinamente se fue recuperando, pero esto, y si le sumamos esta enfermedad hereditaria, pues la verdad es que poco a poco se fue quedando sin su capacidad de visión, pero esto, y de hecho, esta parte es característica de la vida de Borges, que lo hace una persona completamente admirable, porque él siendo, si pensamos, una persona completamente dedicada a la literatura, a la lectura, a la escritura, a todo lo que tiene que ver pues con este mundo literario que sí o sí nos exige de nuestra visión, él digamos que no se deja amedrentar por eso, no se deja, no para pues por eso, él continúa. Y por eso es que María Kodama, a partir de ese momento, se vuelve en una compañía infaltable, que lo acompañó realmente hasta el final de sus días. Vamos a leer, vamos a revisar un poema hermosísimo que escribió Borges a propósito de su pérdida paulatina de la visión. Y bueno, de una vez aquí empezamos con nuestra sección El Poema. El poema. Vamos a leer Poema de los Dones. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo sueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed, nada una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías, brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro en el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca, algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar que rige estas cosas, otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema, de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges. Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Oiga, ¿cómo la ve? O sea, impresionante. Me pongo arrozudo, como decimos aquí en Medellín. Bueno, aquí en Colombia pues también. De solo leer, de solo observar las imágenes tan potentes que nos da este poema. Borges, impresionante, qué maestro. Bueno, Kodama entonces lo acompaña hasta el final de sus días, fue su segunda esposa. Y bueno, es que es muy charro porque se conocieron por accidente en una librería de Buenos Aires. Y ella era la estudiante y él era un escritor. Es muy charro porque todo el tiempo ella negó, ya digamos cuando Borges falleció, desconozco si cuando él también estaba vivo, que él no era su asistente personal, o sea, ellos eran una pareja. Eran espíritus infinitamente curiosos y aventureros. Compartían un profundo interés por muchas culturas diferentes. Kodama, al ser de descendencia japonesa, tiene incluso
como esa parte como tan interesante de los japoneses, que además lo aprendió de su padre, que también era poeta. Bueno, Borges, al final, en 1984, fue diagnosticado con una enfermedad. Borges decidió mantener su condición en secreto. Pero entonces él y María Kodama, que eran asiduos a viajar, ellos viajaron muchísimo. O sea, María Kodama lo acompañó en una cantidad, además porque Borges ya era conferencista, era el gran conferencista. Entonces Borges se aventuraba en esos viajes por todo el mundo y María Kodama estaba ahí con él siempre. Salieron entonces de la Argentina para Ginebra porque Borges quería pasar allá sus últimos días. Entonces, mientras Borges perdía la vista poco a poco, María Kodama fue su eterna acompañante. Ella, podríamos decir entonces, que se convirtió en sus ojos. Era su guía y era su apoyo. Ellos se casaron antecitos de que Borges se muriera. Ellos se casaron en Paraguay. Pero entonces cuando Borges finalmente fallece, además porque Kodama cuenta que él no quería que le pasara lo que le había pasado, no recuerdo el escritor, que cuando murió tomaron unas fotos de, digamos, el cuerpo, entonces eso se volvió, como decimos ahora, viral, y lo publicaron en periódicos, en prensa, en noticieros. Él no quería eso, y de hecho se negó a que lo llevaran a un hospital. Él quería terminar sus días en su casa. Entonces María Kodama aceptó esto, y ella cuenta, hay varias entrevistas en las que ella cuenta como estos últimos momentos de una forma bastante cariñosa. María Kodama se ha convertido en la gran embajadora, como decía al principio, de la obra de Borges, precisamente porque él nombró a Kodama como su única heredera y custodia literaria, y así preservar su legado. O sea, ella es la que tiene, digamos, ahí, ella es la que manda ahí pues la parada. O sea, si usted requiere derechos de Borges, hable con María Kodama, a ver ella qué le dice, porque ella fue la que quedó, digamos, con esa potestad, ¿sí?, de gestionar pues todo el corpus borgiano, que es bastante extenso. Yo tengo, y esto lo cuento en el texto que tengo en Apoteosis, en el blog Ser abrazado por un tigre, en esa entrada, que reitero, para quienes no lo han leído, para que vayan y lo lean. Yo compré, son 3 tomos, son unos libros gigantescos, son 3 mamotretos, y son mi lectura favorita. O sea, cuando no tengo que leer o ya como que estoy un poquito hastiado, hostigado de otro tipo de literaturas, siempre vuelvo a Borges. Y para mí es muy grato leer un poema de él, leer varios poemas de Borges, leer algún cuento, leer alguna ficción, leer algún ensayo. Los ensayos de Borges son magistrales porque él combina todo en sus ensayos. Están muy bien escritos, la sintaxis de Borges, la prosa de Borges está muy bien lograda. Entonces, estos 3 libros son de lo que más me enorgullece de mi biblioteca personal. Y son editados por MC. Son 3 tomos, están divididos por años. Y bueno, tengo aquí, mientras grabo este programa, los 3 libros abiertos porque han sido fuente de consulta inagotable y lo seguirán siendo, porque como les digo, este es el primero de muchos programas sobre Jorge Luis Borges. Bueno, voy a tocar rápidamente un tema porque ya, digamos, me he alargado muchísimo en este programa. Vamos a tocar un tema que es el Borges conferencista, que es la forma en la que Borges, digamos, en su madurez, encontró la forma de ganarse la vida, además haciendo algo que el mundo le debe agradecer, que la historia le debe agradecer, porque a partir de esas conferencias salen unas obras maestras. Muchas de sus conferencias se transcribieron y se publicaron como ensayos, como textos, pero Borges decía estas conferencias, o sea, a lo Cicerón de memoria. Yo no sé cómo hacía, tenía una capacidad impresionante de retentiva, de reflexión, de hilar todas las ideas.
O sea, impresionante. Entonces Borges, conferencista, empieza, digamos, de una forma bastante peculiar. Porque unos meses antes, digamos, de empezar con todo esto de las giras y de sus conferencias, una señora inglesa le leyó las hojas del té, como digamos, pues una geomante, y predijo que él, que Borges, iba a viajar y que iba a ganar mucho dinero hablando. Entonces él, digamos, que le pareció muy curioso y hasta divertido, porque de hecho él lo contó a su madre en ese momento, y pues él cuenta que se pusieron fue a reír porque pues hablar en público era algo que él no tenía como dentro de sus posibilidades, y como que él era más bien tímido y que no se veía, digamos, hablando así en un gran público. Además porque imagínense una conferencia de Borges, eso era una cantidad de gente impresionante, acudía mucha gente porque Borges ya era un personaje supremamente conocido en todo el mundo. Entonces voy a leer lo que Borges escribió a propósito, o dictó mejor, porque ya él esto le dictó a su editor en su autobiografía. De modo que a los 47 años descubrí que se me abría una vida nueva y emocionante. Recorrí la Argentina y el Uruguay dando conferencias sobre Swedenborg, Blake, los místicos persas y chinos, el budismo, la poesía gauchesca, Martin Buber, la cábala, las mil y una noches, Lawrence, la poesía germánica. Iba de ciudad en ciudad y pasaba la noche en hoteles que nunca más vería. A veces me acompañaba mi madre o una amiga. No solo terminé ganando más dinero que en la biblioteca, sino que disfrutaba del trabajo y me sentía justificado. Borges era una persona, al leerlo, al escucharlo, me pareció una persona supremamente noble, supremamente coherente. O sea, pues, por supuesto que todos tenemos defectos, o sea, nadie es perfecto. Y seguramente pues Borges tenía también sus defectos. Pero el Borges que nosotros conocemos y que nos ha llegado y que nos dejó su literatura es un personaje, o sea, es que no lo logro descifrar todavía y no sé si lo logre. Y no sé si alguien lo ha logrado, porque se estudian sus textos, se estudian sus conferencias, se estudia su biografía, y es un personaje inabarcable, o sea, es infinito, es universal. Borges universal. Yo creo que así debería titularse esta serie de programas sobre Borges, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando, yo quería leer un poema que él escribió aquí en Bogotá. Bueno, no aquí, yo no estoy en Bogotá, pero pues digamos aquí en Colombia. Yo estoy en Medellín, pero él estuvo en Bogotá en 1963 y escribió ahí en Bogotá un poema que se llama Elegía. Entonces voy a leer unos cuantos versos del poema. Oh destino el de Borges, haber navegado por los diversos mares del mundo o por el único y solitario mar de nombres diversos, haber sido parte de Edimburgo, de Zúrich, de las dos Córdobas, de Colombia y de Texas, haber regresado al cabo de cambiantes generaciones, a las antiguas tierras de su estirpe, a Andalucía, a Portugal y a aquellos condados donde el sajón guerreó con el danés y mezclaron sus sangres, haber errado por el rojo y tranquilo laberinto de Londres, haber envejecido en tantos espejos, haber buscado en vano la mirada de mármol de las estatuas, haber examinado litografías, enciclopedias, atlas, haber visto las cosas que ven los hombres, la muerte, el torpe amanecer, la llanura y las delicadas estrellas, y no haber visto nada o casi nada, sino el rostro de una muchacha de Buenos Aires, un rostro que no quiere que lo recuerde. Oh destino de Borges, tal vez no más extraño que el tuyo. Bogotá, 1963. Bueno, yo aquí iba a leer unos versos y lo terminé leyendo todo. Pues lo que pasa es que aquí me pareció un poquito mezquino no leerlo todo. Y pues no nos están alquilando el micrófono ni esta sala improvisada de grabación de Apoteosis FM. Entonces, bueno, lo leí todo. Este programa va llegando a su fin. Precisamente va llegando a su fin, pero se abre
este programa se florea, por decirlo así, porque es el inicio, no solo de Apoteosis FM, sino de esta serie de programas sobre Jorge Luis Borges, donde vamos a revisar varias de las facetas de Borges, digamos, aspectos biográficos, aspectos, digamos, netamente literarios. Tengo muchas ganas de revisar específicamente ciertos textos, las ficciones, por supuesto, el jardín de los senderos que se bifurcan, las ruinas circulares, la biblioteca de Babel, la lotería de Babilonia, Funes el Memorioso, la forma de la espada, la muerte y la brújula, el milagro secreto, la secta del Fénix, el Sahir, la otra muerte, la casa de Asterión, el muerto, el inmortal, los teólogos, la espera, el hombre en el umbral, la escritura del Dios, los dos reyes y los dos laberintos. Mejor dicho, no sé si algún día culminemos esta serie, pero vamos a hacer lo que buenamente podamos por aquí en Apoteosis FM. Así que la invitación está abierta para ustedes oyentes, no solo a que nos acompañen en los próximos programas, sino para que se adentren en el inmenso y delicioso y desconcertante laberinto llamado Jorge Luis Borges. Y bueno, hasta aquí llegamos. Lo leímos, lo vimos y lo comentamos. Lo comentamos, lo escribimos y lo dijimos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Apoteosis FM. Hasta cada momento. Nos escuchamos pronto.